Siguiendo con la introducción al software Kanban para generar archivos de mecanizado para routers y mesas de corte por plasma Medero CNC. Aquí vamos a hacer importación de archivo de XF. Abrir archivo de XF para utilizarlo en la generación de archivos de mecanizado. Como siempre, asegurarse que las unidades estén en milímetros, en herramientas, opciones, el lenguaje en español, como veíamos. Ver que tengamos en la pestaña sistema, en los postprocesadores, tengamos disponible los postprocesadores Medero CNC. Si no, en el archivo, en el video anterior están cómo corregir eso. Archivo, abrir, ya nos deja directamente para abrir archivos de XF. Aquí tenemos, sobre el costado derecho, tenemos todos los archivos que abre el software. STL son archivos de superficies tridimensionales, estereolithography, archivos de superficies 3D. Vamos a buscar archivos de XF. Tenemos este, por ejemplo. Ahí está el archivo, ahí está la figura que esto importa. En una posición cualquiera, nosotros seleccionamos, apretamos Shift y trasladamos el objeto a donde nos convenga más. Recordad que pulsando la rueda de scroll uno desplaza todo el dibujo. Obviamente con la rueda se hace el zoom, y con los elementos seleccionados se pulsa Shift y se los puede trasladar. Se puede seleccionar una parte del dibujo y trasladarla en particular. Deshagamos eso. Bueno, aquí tenemos un dibujo compuesto por varios segmentos. Los segmentos conviene unirlos en un mismo polilínea para que el programa los tome como una entidad única, si no aparecen inconvenientes de el sentido en que son ejecutados cada segmento, en el que evoluciona cada segmento. Simplemente seleccionarlos uno a uno con control, apretando control. Y allí editar, unir. El programa pide una tolerancia para lo que considerar el final de un segmento unido con el segmento siguiente. Pongamos un valor bien bajo. Y allí esto ya es una misma entidad. Lo mismo sucede con esto, pero utilicemos ventanita para facilitar las cosas. Los dos elementos seleccionémoslo en la misma ventanita. Hagamos editar, unir de vuelta. El programa sigue con el mismo valor y aquí genera dos entidades separadas. El programa se da cuenta, a raíz de ese valor que le introdujimos, se da cuenta que esto es una entidad, esto es otra, porque están separadas por una cantidad mayor a la que le pusimos. Bueno, eso nos deja con nuestras figuras prontas para realizar un mecanizado. Aquí vamos a agregar una complicación, que es si queremos introducir otro diseño a partir de otro archivo de XF. Aquí no lo podemos hacer porque si abriéramos un archivo nos va a preguntar guardar, porque eliminaríamos este archivo si quisiéramos abrir un nuevo de XF. Le damos cancelar a esto y lo que tenemos que abrir es una nueva instancia del Kanban. Abrimos un nuevo Kanban. Yo aquí ya lo tengo abierto con el archivo de XF ya abierto. Lo que hago es seleccionarlo con ventana, editar, copiar, vuelvo al Kanban en el que estaba y aquí hago editar, pegar. Por algún lado aparece, ahí está. Esto es lo que contenía el otro DXF que yo quería importar. Lo tengo que desplazar al lugar
Nuevamente lo selecciono, aprieto Shift, lo desplazo a donde quiero que esté. Si le quiero cambiar el tamaño, bueno, nuevamente lo selecciono, aprieto Control E, Control Escala, le corrijo el tamaño, pongamos preservar relación de aspecto y pongamos un ancho de 25 milímetros. Ahí está. De vuelta tenemos que desplazarlo a la zona que queremos. Bueno, y ahora nos estamos yendo del borde, así que de vuelta vamos a desplazar todo para mantenernos siempre en el primer cuadrante, hacia la derecha del eje vertical, hacia arriba del eje horizontal. Allí tenemos todo nuestro dibujo para dejar claras la posición del origen. Siguiente, volvemos a introducirle la elección del postprocesador que vamos a usar. Mederos CNC Plasma, en este caso puede ser el procesador Mederos CNC, que es conveniente para routers. En este caso vamos a ir con Mederos CNC Plasma. Diámetro de herramienta, le especificamos un valor 2 milímetros y seleccionamos las figuras que vamos a utilizar para generar la trayectoria de corte. Le damos a la herramienta perfil y ya nos abre una nueva entrada dentro de mecanizado con los valores por defecto del perfilado. El diámetro de la herramienta, si es un router, es el propio diámetro de la fresa. Número de la herramienta es un número si se lo queremos dar para identificar esa herramienta. Incremento de profundidad, esto no tiene significado en una mesa de corte por plasma, pero en un router sí. En un router significaría la cantidad de milímetros que perfora con cada pasada de la fresa. La profundidad requerida es la profundidad final a la cual la fresa del router va a llegar. En una mesa de corte por plasma eso no tiene significado, pero en un router sería un poquitito más que el espesor del material que queremos cortar. Velocidad de zambullir, otra cosa que no tiene significado en una mesa de corte por plasma. Esta velocidad no la respeta la mesa de corte por plasma, pero sí la respeta el router, y es la velocidad con la que la herramienta penetra en el material. La velocidad de alimentación hay que establecerla en ambos casos, sea router o sea mesa de corte por plasma. Hay que establecerla en la velocidad de corte que uno quiere trabajar. En particular para plasma se utilizarían, dependiendo del espesor del material, pero un valor promedio serían 1000 milímetros por minuto. Aproximadamente lo mismo corre con un router CNC. 1000 milímetros por minuto es un buen valor de comienzo. A partir de allí ya podemos pulsar Control T, o si no, mecanizado, generar trayectorias. El programa generó las trayectorias para una fresa o para una torcha de plasma que elimine 2 milímetros por donde vaya pasando. Aquí luego nosotros podemos de todas formas trasladar los objetos que hayamos utilizado para generar las trayectorias, y lo que luego hay que hacer es regenerar simplemente las trayectorias y ellas van a ir acompañando. Podemos, por supuesto, mover solamente parte del diseño y de vuelta seleccionando la entrada dentro de los mecanizados, regenerar las trayectorias. Vamos a devolver ahora todo a las cercanías de los ejes coordenados y repetimos. Podemos utilizar Control T también. Yo ahora voy a utilizar por allí, selecciono y aprieto, selecciono aquí y le doy Control T y lo genero. Aquí, como vemos, está pasando. Ahí cliqué con la ruedita para que me habilite la opción de la rueda, del zoom con la rueda. Aquí se está pasando la torcha o la fresa de la zona, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para la cantidad de material de desperdicio
que se va a dejar sobre los bordes. Luego que tenemos las trayectorias que nos satisfacen, simplemente mecanizado, producir código G, y elegimos el medio de almacenamiento donde vamos a guardar el archivo, que luego llevaremos hacia la consola CNC. Bueno, eso es todo.